crees que eres bueno? No has conocido a Don Bueno. Bueno, solo trato de hacer el bien. Él es tan bueno que si la gente buena va al cielo, él sería el primero en la fila. Ah, no es para tanto. Así que, Don Bueno, ¿has guardado los 10 mandamientos? Diría que sí. ¿Te parece bien si los mencionamos y vemos cuán bueno realmente eres? Ah, no hay problema. Genial. Este es uno. No mentirás. Bueno, Don Bueno, ¿alguna vez dijiste una mentira? Bueno, sí. ¿Quién no lo ha hecho? ¿Cómo llamas a alguien que dice mentiras? Un mentiroso. Bien, sigamos con otro mandamiento. No robarás. ¿Alguna vez robaste algo, así sea una sola vez? No. Pero recién me dijiste que eras mentiroso. Bueno, sí, robé unos caramelos cuando era niño. ¿Cómo llamas a alguien que roba? Un ladrón. Bien, veamos otro mandamiento. No cometerás adulterio. Eso es fácil, nunca le puse los cuernos a mi mujer. Hola, guapote. ¡Oh, baby! Jesús dijo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio en su corazón. Oh, verdad. Uno más. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Alguna vez usaste el nombre de Dios para maldecir? ¡Oh, my! Don Bueno, eso se llama blasfemia. Dios te dio la vida, el aliento y todo lo que tienes. Y tú has puesto su nombre junto a la inmundicia. Así que, por tu propia confesión, eres un mentiroso, ladrón, blasfemo y adúltero de corazón. Y esos solo son 4 de los 10 mandamientos. Bien, entonces no soy perfecto. De hecho, es peor que eso. Digamos que ponemos un chip en tu cerebro que pudiera grabar todos tus pensamientos durante una semana y después reproducirlos en pantalla gigante y que lo vean tus familiares y amigos. ¡Eso sería vergonzoso! Sí, la Biblia dice que Dios sabe todas las cosas, incluso los pensamientos secretos del corazón. Buenos días, hermanos, Señor les bendiga. Muy gracioso el video, ¿verdad que sí? ¿Cómo estuvo la mañana? ¿Se levantaron temprano? Amén. Un poquito de lluvia que no provoca levantarse. Bueno, estamos iniciando los buenos no van al cielo. ¿Cuántos creen que los buenos van al cielo? ¿Lo ha pensado alguna vez? Yo lo pensaba cuando no era cristiano. Pensaba que por las buenas obras iba a lograr el cielo, ¿sí? Pero porque llegué a los pies de Cristo, me di cuenta de que todo lo estaba haciendo contrario, como decía la palabra. Amén, o como dice la palabra. Quiero que vayamos a Marcos 10, 17 al 31. Marcos 10, 17 al 31. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron por sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirle: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en la riqueza. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más,
diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y respondiendo Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermana o hermanos o padre o madre o mujer o hijos o tierra por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primero. Amén. Bueno, como podemos observar en el pasaje, es la historia de un joven muy adinerado, con un poder económico, que él anhelaba tener la vida eterna. Un hombre que sabía y entendía, de acuerdo a la ley, que había una vida eterna. Pero un hombre que también había aprendido como los discípulos, porque los discípulos se preguntaban también lo mismo. Entonces, ¿quién será salvo? Decían los discípulos, preguntaron. Si cumple todos los mandamientos y hace buenas obras, entonces, si no será salvo, ¿quién lo va a hacer? Y Jesús le responde automáticamente, ¿quiénes serán salvos? Amén. Entonces, una de las características que vemos en este pasaje es que el hombre joven recurrió a la persona indicada. Él corrió a los pies del maestro. Él dijo, este me va a dar la vida eterna. Él tiene las respuestas a mis inquietudes. No se equivocó porque el Señor tenía la respuesta. Él mostró un acto de veneración, un acto de humildad en humillarse delante del Señor y postrarse a sus pies, y arrodillándose fue que le hizo la pregunta. Él sabía quién era el Señor. Él había escuchado de Jesucristo. Él sabía que Jesús le iba a dar la respuesta que él necesitaba. Y lo que él preguntó fue algo muy importante. De acuerdo a la ley, desde Abraham, todos estaban pendientes de la heredad que iban a tener. Pero esa heredad era la vida eterna que les había prometido el Señor a Abraham desde el principio. La pregunta se la hace con mucha sinceridad, no como lo hicieron los fariseos. En otra oportunidad, los fariseos le preguntan, pero fue para ponerlo a prueba, a ver qué le iba a responder Jesucristo. El Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y llama bueno al Señor, le dice maestro bueno. Normalmente a los rabí en ese tiempo se les decía rabí, pero no se le daba el calificativo de bueno. Pero, ¿por qué me llamas bueno? Bueno uno solo, solamente Dios. Ahí Jesús no estaba negando de su deidad. Jesús estaba consciente de quién era. 100% Dios, pero también 100% hombre en ese momento. Y el Señor, como todo lo sabe, ¿sí? Todo lo ve, escudriña el corazón de cada uno de nosotros. Y fíjense que el joven no le dice al Señor lo que hace, los mandamientos que cumple. Más bien es el Señor quien le indica cuáles son los mandamientos que él cumple. El Señor sabía cuáles eran los mandamientos. El Señor sabe lo que hace cada uno de nosotros, hasta en la intimidad, qué hacemos, qué pensamos en oportunidades. Por eso la palabra dice, llevad todo vuestro pensamiento al pensamiento de Cristo. Porque hay momentos que pensamos cosas malas, cosas que no son agradables a los ojos de Dios. ¿O no le ha pasado? Amén. Sí le ha pasado, ¿verdad que sí? A todos nos pasa. Y fíjense lo que le dice, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Estos 6 mandamientos estaban en la segunda tabla. Los 10 mandamientos se componen en 2 tablas. Los primeros 4 referidos exclusivamente a la adoración del Señor, al único Dios verdadero, y los otros 6 estaban en el amor al prójimo. Por eso que Jesucristo, cuando le dicen, ¿cuál es el gran mandamiento? El primer gran mandamiento es, ¿sí? ¿Cómo dice? Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón. Y después divide, y el segundo, amarás al prójimo como a ti mismo.
Tal como se dividió la tabla en dos partes, el Señor divide los dos grandes mandamientos en dos. Uno referido a la adoración a Dios y el otro referido a la dedicación al prójimo. Y el joven lo hacía, él no tenía problema. Todo esto he cumplido, dice él, todo lo he hecho, todos los mandamientos que manda, lo he cumplido. Entonces, cuando el hombre se ve en esta situación, el Señor le pregunta, le dice, vende todas tus posesiones. Una cosa te falta, vende todas tus posesiones. Agarra tu cruz, dáselo a los pobres, agarra tu cruz y sígueme. Cuando llegamos a los pies del Señor, hermano, la cruz que traemos la vamos a seguir cargando. Lo que pasa es que con menos peso. Pero cada uno seguimos arrastrando cosas de nuestras vidas, de las malas decisiones que tomamos, las seguimos cargando. Lo que pasa es que en el Señor confiamos y Él nos va arreglando el camino, nos va enderezando las sendas. Pero debemos aprender a cargar nuestra propia cruz. Porque agarra tu cruz y sígueme. No es que yo te la voy a quitar, sígueme con tu cruz. Entonces dice, vende todas tus posesiones. Eso puso al hombre triste, ¿sí? Al hombre le afectó. ¿Por qué el Señor le dice esto específicamente a este joven? Vamos a Mateo 6:24. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Fíjense que el hombre pensaba que le estaba sirviendo a Dios, pero también tenía su corazón en las riquezas. Y las riquezas en el corazón, cuando Dios se refiere a este pasaje, lo refiere específicamente a una potestad satánica. Cuando usted ama la riqueza, la palabra hebrea usada fue mamón, que significa potestad satánica del dinero, significa esa palabra. Y es una potestad que envuelve tanto a las personas por el amor al dinero, que pierden la vida por el dinero. Se dedican tanto a trabajar por acumular riqueza, acumular fortuna, y se olvidan de tantas otras cosas, como la familia, los hijos, la esposa, el hogar, los hermanos, las hermanas, los padres, los amigos. Se olvidan de eso por estar trabajando tanto. Y eso es una potestad satánica. El único que se atrevió a pronunciar esa palabra fue Jesucristo. Nadie en la historia real había pronunciado esa palabra, porque el significado que contiene espiritual es bastante fuerte. Y como él tenía la autoridad de hacer y querer y decir lo que quisiera, él tenía dominio sobre esa potestad. Y ese dominio nos dio a nosotros hoy en día. Ese dominio nos lo dio y esta autoridad nos la cedió él, porque, como lo dice, toda autoridad me es dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Así que vayan y lleven el evangelio, dice la palabra. Amén. Fíjense lo que dice en 1 de Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Raíz de todos los males es el amor al dinero. El problema no está en que usted tenga dinero. Ese no es el problema. ¿A quién no le va a gustar tener un buen carro? Que no se le está pagando a cada momento, que no lo deja accidentado, ¿sí? ¿A quién no le va a gustar tener una buena casa, que no se moje cuando llueva? ¿Sí? Tener una buena cama donde uno llega todo cansado y quiera dormir tranquilamente. ¿A quién no le va a gustar? Tener un jacuzzi ahí para uno recostarse y que le den masajitos a uno. Tener una buena esposa. ¿A quién no le va a gustar? Y el problema no es ese. El problema no es que usted tenga esas cosas, el problema es el amor que usted tiene por esas cosas, que es muy diferente. Son dos cosas muy distintas, ¿verdad?, de lo que el Señor está hablando. Este hombre, ¿sí?, se marchó triste, dice la palabra. Él se fue con el rabo entre las piernas. Él creyó haber asombrado al Señor, he cumplido todos los mandamientos, hago esto, hago aquello, hago todo.
lo que dice la ley, pero una cosa te falta. A lo mejor ayudaba a los pobres, sí, pero tenía la riqueza en su corazón y no estaba desprendido completamente del dinero, del amor que le tenía al dinero. El reino de Dios es para los que se atreven a arrebatarlo. Amén. Debemos esforzarnos todos los días para alcanzar el reino. ¿Debemos hacer buenas obras? Sí, debemos hacer buenas obras. Pero eso no nos garantiza que vamos a ser salvos. La gente de mucho dinero que no conoce al Señor mantiene orfanatos. Todos los meses dan grandes cantidades de dinero a fundaciones y organizaciones sin fin de lucro para ayudar a los pobres. Hacen grandes obras, pero siempre con la medida de que no le toquen sus bienes. Y creen comprar a Dios y hacer lo bueno, ¿verdad?, para tener la salvación y tener el perdón de nuestro Señor. Lo creen de esa manera, pero no tienen a Cristo en su corazón. En cambio, hay hermanos en Cristo que tenemos a Jesús en nuestro corazón, pero somos tacaños y pichirres. Amén. Amén, no, ¿verdad que no? Porque nadie es tacaño y pichirre aquí. Ninguno de nosotros somos tacaños. ¿Por qué? Porque damos para la obra con alegría, con gozo. Y todo lo que sembremos en la obra del reino de los cielos en esta tierra, la cuenta la tendremos en el cielo. Amén. Amén. El joven no confiaba en el Señor. Él no confiaba que el Señor le podía dar muchas, 100 veces más, como dice la palabra, de lo que le estaba pidiendo que dejara. El Señor le iba a duplicar o a triplicar todo lo que él le estaba pidiendo que dejara, pero él confiaba era en sus riquezas. Él no tenía confianza en el Señor. Así que, hermanos o hermanas, cuando estemos en un apretón, necesidad económica, financiera, ¿a quién vamos a recurrir? No podemos recurrir a un prestamista, porque los intereses, miren, nos ahorcan. Terminamos pagando 10 veces más la deuda de lo que quitamos. ¿Sí o no? ¿A quién vamos a recurrir? Al Señor. ¿Y por medio de quién nos va a ayudar el Señor? Por medio del hermano o la hermana que está a su lado o detrás de usted. Porque la palabra dice que cuando usted vea la necesidad de un hermano, usted debe suplirla. El Señor no te pone condiciones. El Señor no te está diciendo, bueno, si usted ve que el hermano hace o no hace esto, supla la necesidad. El Señor no está diciendo eso. El Señor dice, supla la necesidad porque usted no sabe cuál es la situación. El Señor le bendiga, hermano, el Señor le guarde, el Señor le prospere, el Señor te dé lo que necesite. Y el hermano, a lo mejor la hermana no tiene nada que comer en su casa. Y nosotros botamos la comida que nos sobra. Eso no debe ser como hermanos en Cristo. Cuando veamos la necesidad de un hermano, ahí estaremos nosotros para suplirla. Amén. Jesús le dijo a sus discípulos, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre al cielo. Hay dos tendencias en este significado, en esta palabra. El ojo de la aguja era una puerta estrecha que existía en la entrada de cada ciudad en aquellos tiempos. Y el camello cargado se tenía que agachar y tenía que arrastrarlo para que pasara por ese espacio, por esa puerta estrecha. Si el camello no pasaba, tenía que pagar impuestos por el excedente de la carga que tenía. Esa es una tendencia. Otros teólogos opinan que Jesús lo escribió, lo dijo, con la finalidad de llamar la atención de los discípulos para que ellos entendieran que era muy difícil a un hombre rico entrar por esa aguja, porque un camello sí lo podía hacer. Era para llamar la atención. Hay dos tendencias teológicas que opinan eso. Yo, como en el área financiera, me inclino más por la primera, ¿sí? Por los impuestos y todo lo que tenía que pagar en las entradas de cada ciudad. Y usted pasaba por una ciudad, tenía que pagar para pasar por esa ciudad. Es como aquí hoy en día existen los peajes. Si funcionaran los peajes como debería ser, en cada ciudad que usted entra debería pagar un peaje porque eso ayuda a mantener las vías de la ciudad.
Usted va a otras partes del mundo y los viajes son costosísimos. Pero eso ayuda a mantener las vías y las señales y todo el ornamento de la ciudad. Entonces el Señor le coloca estas dos cosas a su discípulo. Entonces, ¿cómo, me imagino yo, un camello puede entrar por una aguja? Era imposible. Entonces nos preguntamos, ¿qué hacemos para lograr la vida eterna? ¿Cómo hacemos? Porque si usted no se esfuerza por lograr la vida eterna, debe darle una mala noticia. También puede tener la muerte eterna. Son dos situaciones que vamos a tener. O tenemos la vida eterna o tenemos la muerte eterna. Y quiero que vayamos a Hechos 16, 25 al 31. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Serás salvo tú y tu casa. Amén. Es creer en el Señor. ¿Y quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? El Señor representa la palabra Kyrios en mayúscula, en griego, que significa el dueño de todo. El dueño del universo, el creador, el supremo. Por encima de él no hay nadie. Y cuando lo referimos a nuestras vidas, el Señor es el dueño de mi vida, de mis hijos que me dio, de mi esposa, de mi casa, de mis bienes. Él es el dueño de todo. Simplemente soy un administrador de lo que Él me ha permitido tener. Entonces, si Jesucristo es el Señor, y usted lo ha declarado como Señor y Salvador, ¿por qué no siembra en la obra del reino? ¿Por qué cuando un hermano tiene una necesidad usted no la suple? ¿Por qué cuando debe hacer el bien no lo hace? Porque si Jesucristo es el Señor y Él me está mostrando desde su Santo Espíritu las necesidades, yo tengo que proceder a cubrirlas. Efesios 2, del 8 al 10. Porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Amén. No es por obra solamente, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, es que nosotros logramos la salvación y podemos llegar a tener la vida eterna. Tito 4, del 3 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, gracias, Aquile, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hermanos, si nosotros declaramos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, y hemos confesado y lo hemos declarado, y somos bautizados por el Espíritu Santo de Dios, el fruto del Espíritu, Señor, son las buenas cosas. Entonces, si yo tengo fe, debo tener buenas obras. Porque de nada me sirve la fe solamente y creer que en el Señor, pero no hago nada por el reino de los cielos.
inclusive por el mundo, como estás. Muchos dicen, y he escuchado a personas, Señor, ven rápido, ven pronto para que esto se acabe. ¿No he escuchado a algunos hermanos por ahí diciendo eso? ¿Sí? Porque ya usted y yo conocemos del Señor. Pero aquel que no lo ha conocido, ¿cómo queda? Somos egoístas. Estamos actuando de una manera egoísta en nuestro corazón. Como ya yo soy salvo, no importa el otro, no me importa. Pero al Señor no le importó dejar el reino de los cielos, dejar el trono y venirse a llenar de tierra y de barro y sudar y llorar y sufrir por nosotros, por usted y por mí. A Él no le importó. Entonces, ¿por qué a nosotros si nos cuesta tanto hacer la obra del reino? ¿En manos de quién entonces lo va a hacer? No, que el Espíritu Santo de Dios lo haga. Y entonces, ¿para qué está usted y yo? Y estamos usted y yo aquí. Si el Espíritu Santo lo va a hacer todo, bueno, no hacemos nada predicando el Evangelio entonces. Ahora, lo que hay que estar consciente es que nosotros, no vamos a ser nosotros que lo vamos a convencer. Pero por medio de lo que nosotros profesamos, nosotros hacemos, lo que nosotros predicamos, por medio de eso es que el Espíritu Santo va a hacer la obra. Pero si no hay nadie quien lo haga, entonces el mundo va a estar cada día peor. Esperamos el fin de los tiempos como si fuera algo catastrófico que va a suceder y no queremos estar. Y queremos que, como vemos situaciones aquí en Venezuela, que hermano, usted va a otros países del mundo, va a otros sitios y se da cuenta que nosotros no estamos viviendo. Problemas sí tenemos, pero hay otros países que viven peores que nosotros. Hay hermanos en Cristo que están pasando penalidades más fuertes que nosotros. Si nos vamos hacia la zona de la India, del África y parte de esa zona, podemos ver hermanos que los crucifican, los asesinan por predicar el Evangelio. Mujeres ahorcadas por declararse cristianas. Misioneros, mire, cuando un hombre de Dios dice, quiero ser misionero, pero cuando se va a las misiones, va dispuesto a no volver, porque puede morir en las misiones. Todos los años vemos noticias como han quemado grandes iglesias, pastores en la obra misionera en plaza los queman vivos, por declarar a Jesucristo como único Señor y Salvador. Nosotros aquí estamos cómodos. Tenemos agua, aunque a veces se va. Tenemos la luz, aunque a veces se va. ¿Sí? Tenemos inseguridad, hay que cuidarse, no andar expuesto constantemente en la calle. Entonces debemos explicar estrategias para que lo que está sucediendo en el mundo no nos afecte tanto. Pero queremos andar en el mundo como uno más del montón. Y no debemos andar así. Amén. Entonces, hermano, los buenos no van al cielo. Imagínense usted un narcotraficante. Hace buenas obras. A los ojos de la gente hace buenas obras. Construye escuelas. Dona grandes laboratorios de computación para los niños. Construye parques. ¿Sí? Funda equipos de fútbol de renombre a nivel mundial. Ayuda a los pobres, como Robin Hood, que robaba para los pobres. Pero están haciendo buenas obras, ¿sí o no? A los ojos del mundo están haciendo buenas obras. Pero ¿tendrán la salvación? No, no la van a tener. Hasta que no declare a Jesucristo como Señor y Salvador, no va a tener la salvación. Y si aparte del mal camino, porque esa es otra cosa, a veces declaramos a Jesucristo como Señor y Salvador, pero seguimos en los malos pasos de la vida, en los malos caminos. Entonces, ¿de qué nos vale? Por eso todos los días hay que esforzarse para lograr la vida eterna. Todos los días, hermano. Estamos propensos a situaciones, nos exponemos a muchas cosas. Todos los días nos pueden venir malos pensamientos. ¿Cuántos no han tenido malos pensamientos en un día? Todos tenemos malos pensamientos. Pero la Biblia dice, llevad todo vuestro pensamiento a los pensamientos de Cristo. Entonces, el fruto del Espíritu, de la relación que yo tenga con mi Señor, con mi Salvador, es lo que nos va a dar a nosotros
los buenos frutos. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Las buenas obras, hermanos, no nos van a llevar a ningún lado. Es a los pies de Cristo, postrados a los pies del Señor, confiando que el Señor lo va a hacer todos los días de la vida, porque Él lo prometió. El día malo nos va a llegar a todo por igual. Tendrás aflicciones, yo he vencido al mundo. Yo voy a estar contigo hasta el final de los tiempos. Él lo prometió. Su Espíritu está entre nosotros. El Espíritu Santo está entre nosotros. Entonces, ¿por qué dudamos, hermano? ¿A dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? Amén. Escuchemos esta adoración, inclinemos, cerremos sus ojos, incline su rostro. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieres huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción y se seca tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección. La plenitud en Él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Padre, en nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por la provisión que viene de ti. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Gracias porque los bendices, los guardas del mal, Señor. Declaramos palabra de bendición para cada uno de ellos, Señor. Declaro en el nombre de Jesús que tendremos una semana diferente. Una semana donde el fruto del Espíritu de las buenas obras se manifestará por medio de la fe que tenemos con el Señor. Una semana donde el Venezuela, el mundo, verá a cada uno de los cristianos presentes, Señor, que vamos a hacer y a profesar en quién creemos, Señor. Te doy gracias, Señor, por permitirme predicar, llevar tu palabra, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das a cada uno de nosotros de trabajar en la obra de tu reino, Señor. Padre, pongo en tus manos a aquellas personas que aún no te conocen, aquellas personas que aún no han llegado a tus pies. Declaro en el nombre de Jesús que abran su corazón para que puedan rendirse ante ti y ver los beneficios, Señor, el cuidado de estar en tu camino, todo lo que tú nos provees y todo lo que tú nos guardas, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Si hay algún invitado que aún no ha recibido a Jesús en su corazón, que quiere estar a los pies del Señor para que lo experimente,
la buena y hermosa vida que vivimos como cristianos, donde el Señor siempre va a estar presente, donde el Señor siempre nos va a guardar del mal, donde el Señor siempre nos va a socorrer, donde el Señor va a estar ahí en cada momento de nuestras vidas, en la soledad, en la angustia, en el temor. A los pies de Él es la mejor experiencia que le puedo dar de testimonio de mi vida. Lo mejor que me ha pasado es estar a los pies de Cristo. De ahí en adelante las bendiciones han sido muchas, pero no hay como estar en su presencia. Si quiere levantar su mano, que quiera recibir a su Señor como Salvador, aquí está una hermana. Aplaudamos y demos gracias al Señor. A sus pies tendrás luz y vida. Si hay otra persona que quiera, hagamos la oración. Incline, cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te abro mi corazón. Te entrego mi vida, Señor Jesús. Transforma mi mente, mi carácter, mis pensamientos. Dame la vida eterna, Señor. Perdona mi pecado, perdona mis ofensas, Señor. Quiero caminar, tener una nueva vida. Quiero dejar de ser la persona que fui. Sé que en ti voy a lograr todas estas cosas. Pero lo más importante es que te reconozco como mi Señor y mi Salvador. En ti confiaré y no desmayaré. En el nombre de Jesús te doy gracias por permitirme llegar a tus presencias, Señor. Llegar a tus pies, Señor. Gracias por haberme llamado. De entre muchos que están hoy en el mundo, tú me has llamado a estar a tu lado, Señor. Gracias por ese llamado. Gracias por tocar mi corazón. Gracias por tocar mi puerta, Señor, y dejarme y lograr entrar. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Hermanos, Señor les bendiga, Señor les guarde.